licenciamiento de los CIES. El señor Cristian Vigil Vega es abogado especializado en Derecho Tributario y Corporativo, con experiencia en estudios de abogados y en empresas privadas. Docente en el curso de Due Diligence en la Universidad Científica del Sur, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional. También es miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Actualmente se desempeña como jefe de Asuntos Regulatorios y Corporativos del Grupo UTP Irak, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Bueno, antes de todo, agradecer a Miguel, a Diana, a Billy su participación, su presencia. La verdad tenía una lista de personas que quería agradecer el día de hoy, por ahí a Marta, a Ana Sofía, pero sé que deben estar súper ocupadas en el ministerio. La verdad tenía un trato en la medida de lo posible de iniciar este tipo de exposiciones con ideas, sueños, anécdotas de diferente naturaleza. Pero quiero, antes de hacer eso, comentar un poco que Miguel me ha dejado sin piso. Estoy tan alineado con él que no sé qué podría cuestionar o como decir que está mal. La verdad me robó gran parte del guión. Tenía muchas críticas apuntadas, pero es imposible hacerlo después de lo que ha dicho Miguel. La verdad, puedo decirlo con total sinceridad, es probablemente la primera oportunidad que voy a felicitar así totalmente a un funcionario público que está con sombrero. Me escuchaba a mí mismo o a un amigo discutiendo sobre temas educativos en un café, qué sé yo. La verdad, y apuntando algunas cosas que él decía, ¿no? Yo le decía hace 2 días o 3 a un amigo justamente, a un estudio de abogados, cómo hacer una barrera burocrática contra SUNEDO por un tema de proyectos, ¿no? Es decir, totalmente alineado con lo que dice Miguel. ¿Por qué tengo que desembolsar hoy para luego pedir una licencia que en la lógica de SUNEDO toma entre año y medio y 2 que te la den? Es decir, hagan números, ¿cuánto cuesta alquilar o comprar un terreno para poner toda una construcción de una carrera barata? No voy a decir medicina, no sé, contabilidad, entre comillas, para tenerla cerrada 2 años, cuando lo puedes aprobar en proyecto. Es decir, creo que nunca vieron el tema de preproyecto aprobado, y si lo hago perfectamente igual y acredito que tengo la capacidad económica, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿No? Es decir, yo el día de hoy no vengo a hablar por Intercorp, yo finalmente vengo a hablar por Cristian Vigil, pero veo empresas bastante grandes que tienen la capacidad de poder decir, oye, mira, tengo un préstamo preaprobado por 500 millones, ¿por qué no puedo simplemente preaprobar los proyectos contigo, como decía Miguel, y avanzar? ¿Por qué tengo que tener una infraestructura parada? Ya, si quieren ser súper ágiles, 6 meses para luego comenzar. Es decir, si pensamos en una carrera, digamos, de tecnología, probablemente cuando SUNEDO termine de aprobarme, esa tecnología está completamente desfasada y no sirve para nada, lo cual es divorciado de la realidad, no solamente de la demanda económica, sino de la calidad de educación que tanto promueve, ¿no? Iba escuchando lo que decía Miguel, ¿no? Y apuntando algunas cosas que decía, bueno, me robó otra idea y ahora cómo hacemos, pero sin embargo, alineado con él también, pues, oye, nosotros también pensamos en que el tema de la transitabilidad es sumamente importante, porque en un colegio, si el propio reglamento y la ley lo establece, pueden convalidar, ¿por qué no pueden compartir? La idea es que el alumno del colegio pueda pasar tranquilamente a la escuela o al instituto y luego posteriormente a la universidad y terminar acá en la escuela de posgrado UTP, quizá, no sé, y avanzar, ¿de acuerdo? Me van a perdonar, a veces me apasiono un poco con el tema, pero decía, claro, ¿por qué SUNEDO está tan equivocado, no? Y la verdad, un poco ya aterrizando a lo que yo tenía planificado decir, no, tampoco voy a repetir todas las ideas de Miguel, aunque estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho. Avanzaba y decía, bueno, ¿qué historia, anécdota voy a contar el día de hoy para iniciar, ¿no? Y pues, un poco alineado a pedir perdón siempre antes de nada, yo decía, yo pensé que el ministerio se iba a comportar como se comportaba SUNEDO. Entonces me voy a comportar casi como me comporto con SUNEDO, y para preparar esta exposición lo primero que hice fue pedir información pública. Y pedí pues un gran número de información para poder prepararme y hacer una exposición seria. Al igual que lo hago con SUNEDO, voy,
pido el acceso a la información pública, pido 500 números de expedientes, oficios, qué sé yo, Diana se ríe. Pero claro, yo no veía el humano que lo hace atrás y el problema que seguramente le generé a la dirección, ¿no? Me llaman, me dicen, Cristian, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Y yo decía, bueno, sí, loco sí, pero es un pedido legal, ¿no? ¿Qué hice? Y luego ya entendiendo el tema, le generé muchísimo trabajo a una dirección. Y claro, no era necesario. Lo que Miguel dice es verdad. Tocando la puerta y preguntando si puede lograr la información. Y eso es algo que aplaudía un funcionario público en una dirección. Algo que de verdad yo agradezco mucho. De verdad, gracias Diana, gracias Miguel, gracias Billy. Además de eso, pues, yo comenzaba a pensar cómo puedo decir y cómo puedo concentrarme específicamente en el tema del licenciamiento cuando el día lunes o el martes de esa semana una dirección regional muy proactiva me comenzó a pedir temas de metas. Y yo decía, pero las metas ya están muy superadas en el tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo, pues, es la capacidad operativa de los IES. Yo decía, bueno, espero que lo que se refieran es a que informe la cantidad de, digamos, postulantes que voy a recibir ese ciclo. Pienso que es por ahí, me quedé un poco dudativo del tema. Sin embargo, pues, el día de hoy me llaman de Ayacucho a decirme que no, que estaban pidiendo pues algo así, y me preocupé realmente. Y decía, no, esto es un mal sueño, esto es un EDO, no puede ser. Pero no, hablábamos del Minedu, un ADREL, preocupante, pero sin embargo creo que son cosas que se deben de conversar, se deben de tomar en cuenta. Finalmente, sé que pues, en algunos casos todavía somos escasos de medios de comunicación, ¿no? Y las ADREL todavía, si no les das un oficio o una resolución de deja de tocar esa puerta, no lo hacen, ¿no? Quedan algunas anécdotas, escuchaba ahora, Lucho tiene razón, y de verdad con mucho gusto recibir a diferentes institutos de provincia, ¿no? La idea inmediatamente que nos pasó por la mente fue, estos simposios tienen que ser en provincia, tenemos que conversar con Miguel para cómo nos organizamos. Nosotros estamos súper dispuestos a prestar los locales donde sea en el país para poder ayudarlos, porque la idea es socializar la información, crecer todos, ser una gran familia. Recojo lo que dice Miguel, me parece realmente extraordinario. Pero no solamente pues me quedan esas ideas flotando, ¿no? Además de eso, pues pensaba cómo no poder comentar o cómo no tomar reflexión respecto de la velocidad que ha tomado, disculpe la reiterativa, con su NEDU, ¿no? En licenciar tantas universidades en los últimos meses. Quiero pensar que era su propio cronograma y no un tema político, ¿no? Porque eso es un tema muy serio y la política no debería interferir en el tema. Sin embargo, no sé si es así. No me queda todavía mi duda. Yo espero que en algún momento encuentre un cronograma de SUNEDU que decía que así era, ¿no? Que 3 años, 13 universidades y los últimos 3 meses o 4, otras 20, ¿no? Pero yo supongo que será así. Creo que ellos están organizados de una manera un poco más creativa, qué sé yo. Bueno, y después de eso tenía apuntados pues un montón de ideas, ¿no? El tema pues básicamente, aparte de pedir perdón, ver el tema de compartir locales, no, yo me quedaba con ideas, decía, pues después de todo lo que dice Miguel, ¿cómo es posible criticar? No puedo hacerlo, voy a quedar como el cuco y tampoco es la idea. Entonces ya voy a regresar y voy a aterrizar un poco a la exposición. Mi idea es dar pinceladas a la parte, ¿no? Al día a día un poco de lo que sucede. Y lo quise hacer igual que la última vez que lo hice acá, básicamente con un presi, algo muy creativo, muy ágil. Ustedes dirán, un abogado creativo y ágil, qué poco ortodoxo. Lo dije la última vez, sigo intentando, quiero hacerlo, pero vamos a ver si se puede, ¿no? Entonces me voy específicamente a un poco el tema de aspectos prácticos. Y el tema primero, la verdad que un poco reiterativo después de lo que dice Miguel. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones importantes, ¿no? Que es el licenciamiento. Básicamente es un proceso pues para obtener la autorización, no solamente la de funcionamiento, sino además de los programas y de las filiales, ¿no? Ojo que también son las ampliaciones de estas, es decir, licenciado, un IES, pues finalmente si luego quiere ampliar el local, entiéndase, tener un nuevo local, tiene que pasar por una etapa de licenciamiento. Ahora, yo tuve hace poco un problema, digamos una discusión académica respecto de qué sucede si yo, por ejemplo, construyo en un local que puede tener 4 torres, las 2 primeras, obtengo la autorización y posteriormente
le digo al ministerio, oye ministerio, quiero tener la autorización de las 2 nuevas torres. Esa figura exacta que sería la ampliación de una autorización ya otorgada, parece que generó pues algún tipo de vacío, ¿no? Y nos quedamos en la duda. Yo lo hacía y todo el mundo me decía, Cristian, pero si ya estás autorizado, ¿por qué eres tan incisivo con autorizar específicamente tus 2 torres adicionales? Bueno, fue muy fácil responder eso, ¿no? Vengo un poco pues de una historia de terror con Sunedo, que me cerraron en un local, que no quiero contarles cuál, es Vox Populi, pero sin embargo no lo puedo decir. Entonces yo decía, no puedo jugarme el mismo riesgo, prefiero que me digan no se puede, y tener un documento que diga no se puede. También de mi lado es un poco complicado porque yo tengo que asumir cierta responsabilidad respecto de lo que me dan o no me dan, y el por qué y qué hice, ¿no? Entonces, discutiendo el tema, lamentablemente quedó un poco en el tintero. Creo yo que es un tema que si funciona o se lleva en la práctica lo que dice Miguel respecto de proyectos, esto funcionaría perfectamente, ¿no? Porque claro, yo compro un local y si el local funciona, voy avanzando por etapas, ¿no? Construyo un par de torres más, un par de pisos más, compro el terreno del costado, qué sé yo, voy creciendo, ¿de acuerdo? Y ese crecimiento pasa por una nueva autorización, una ampliación de la autorización ya otorgada, o lo correcto sería, que creo que estamos alineados en ese sentido, es aprobar todo un proyecto y establecer que lo ejecutaré en partes. Si puedo hacerlo, ¿por qué no? Me parece que es la vía, ¿no? Pero un poco aterrizando luego a los puntos que había señalado, ¿no? El tema de la duración, ya lo mencionó Miguel claramente, solamente ser incisivo, ahora voy a jugar a ser parte del ministerio, ¿no? El hecho de que aprobemos cosas por silencio administrativo positivo no significa que no tengamos que continuamente cumplir las condiciones básicas de calidad, y el ministerio, por más que estemos aprobados por silencio, tiene plena autoridad para poder ir a revisar que lo sigamos cumpliendo. Entonces, si ustedes dirán, Cristian, tú eres privado, cállate, no, pero es así, ¿no? Entonces hay que ser, digamos, coherentes con las cosas. Además de eso, pues, dura 5 años, creo que es algo que debe superarse, estamos de acuerdo con Lucho, con Miguel en ese sentido, porque finalmente esto debería ser un proceso pues, que tenga vida propia y vaya avanzando, no quedarse estáticos cada 5 años con la burocracia que puede generar esto, y seguramente en 5 años tendremos pues, funcionarios tan geniales como los que nos tocan hoy día, tendremos funcionarios de repente un poco más funcionarios, ¿no? Y va a ser más complejo, y en 5 años podríamos tener no un sueño como el que vivimos, sino una pesadilla, no sé. Podríamos tener este tipo de problemas. Y bueno, es importante recordar que se cambió el cronograma. A mi parecer, escuché voces encontradas sobre el tema respecto de que era un retroceso, pues porque finalmente ahora otra vez se disgregan los institutos, como ustedes pueden ver en el nuevo cronograma. El primer cronograma habían acumulado cuando un instituto tenía varias filiales, los acumularon, ahora los han desacumulado, por decirlo así. Creo que siempre lo correcto fue que estén independientes, sin embargo, esas idas y vueltas, sin una explicación como la que menciona Miguel y Ana, claramente dejan una duda pues que con comunicación claramente se puede salvar, se puede entender. Luego de eso pues tenemos que ver en qué consiste, Miguel lo explicó, ¿no? El tema de básicamente 5 temas de pilar: institucional, académico, infraestructura, personal y tema de previsión económica, aunque me gusta más pensar que previsión económica está dentro de la gestión institucional, porque finalmente es cómo funciona una empresa o una entidad, ¿no? La parte económica, la parte de personal, la parte de infraestructura, ¿no? Y el core, que son los docentes, ¿de acuerdo? Creo que es así de claro en todas las instituciones, al menos en las privadas, ¿no? Pero sin embargo, y un poco otra vez, ¿no? Ese sastre a veces a medida que nos ha dado el ministerio no nos cuadra a todos, porque algunos somos más flacos, otros son más gorditos, qué sé yo, algunos más altos, algunos más bajos, y siempre tenemos ese tema de que el ministerio quiere que baje de peso o que suba unos rollitos para poder calzar en su termo, y a veces es difícil. Claro, quien no ha hecho dieta y ha sufrido lograrlo, dirán, dicen qué fácil eres tú porque eres flaco, pero no es tan sencillo, ¿no? En realidad todos queremos comer cosas, al final del día algo grasoso. Entonces, esas cosas todavía siguen con un sinsabor, una idea que me queda en el tintero respecto de por qué es tan duro el tema de la normativa, ¿no?
Pero sin embargo, con lo que dice Miguel, pues me quedo hoy día, voy a dormir tranquilo, me quedo tranquilo completamente porque creo que hay cosas que mejorar y es importante pues que la máxima autoridad de lo que es instituto lo reconozca abiertamente, ¿no? Finalmente, pues de cara a nosotros, a los que somos privados, vemos el proceso de una manera completamente distinta, no lo entendíamos como lo entiende el ministerio. Para nosotros es presentar el expediente, observaciones, plazo, otorgamiento de plazo, subsanar, resolución que esperamos todos sea positiva, aunque podría ser negativa, y aún me queda ahí la duda nuevamente. Soy muy creativo en ponerme en todos los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si yo presenté mi proyecto o mi licenciamiento antes de mi plazo y cuando me lo deniegan? Estoy aún dentro de mi plazo para presentar mi expediente dentro de mi cronograma normal. Pensaría yo que puedo hacerlo nuevamente y en ese todo el lapso puedo continuar con la oferta formativa, ¿no? Total, estoy dentro del plazo para poder hacerlo. Seguramente es una de las cuantiosas y horribles preguntas que le haré por escrito al ministerio en algún momento. Esta vez espero por teléfono o por un correo. Pero claro, son dudas que nos quedan a todos y que seguramente los que están al final de la lista dicen, ¿me juego la oportunidad o no? Yo me la jugaría porque finalmente es una especie de entrenamiento probablemente para la revisión final o la revisión real que nos toquen a todos nosotros, ¿no? Luego de esto, pues, ya enfocándome un poco en las cosas puntuales que he tenido que sobrellevar, ¿no? Que son las observaciones, y básicamente las he separado pues, en estos pilares, el tema de gestión institucional, básicamente. Como primera observación, pues nuestros reglamentos usualmente no contienen y no tienen la lógica que tienen pues, el reglamento de la ley o las LAG. Algunas cosas quedan en vacío, ¿no? Pongo algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Como el tema de que no se considera el proceso de convalidación, traslado, corrección, etcétera, ¿no? Porque finalmente todos los institutos no somos exactamente iguales y algunos no hemos tenido que pasar ese tipo de procesos y finalmente tenemos que ponernos en la situación hipotética de qué pasa si sucede eso, ¿no? He visto algunas entidades que lo que hacen es ponen un formulario genérico para cualquier otro pedido que al alumno se le ocurra, que me parece que es una fórmula genérica si quieren, pero es una fórmula. Otros, ¿no? Digamos, hermanos institutos lo que hacen es, se ponen en los 500 supuestos que tienen reglamentos institucionales de 200 hojas que les aseguro que los alumnos no han leído, ¿ya? Entonces hay que ver también ese punto medio en el cual podamos cumplir con lo que nos exigen, pero sin tampoco que sea pues, algo sumamente engorroso para los que realmente lo ponemos en práctica, ¿no? Además de eso, pues, el tema pues, de los perfiles, ¿no? Uno dice, oye, el manual de perfiles de puestos. Claro, desde el sector público eso suena súper lógico, ¿no? Sin eso no puedo vivir en el sector público. En el sector privado, recursos humanos tiene sus lógicas para poder definir perfiles, no son tan sólidas, tan duras, tan engorrosas. Sin embargo, sí existe esa flexibilidad por parte del Ministerio de utilizar nuestros propios formatos para poder cumplir con esos requisitos, siempre y cuando se desprenden algunas cosas. Y algunas cosas que siempre olvidamos es, por ejemplo, el tema del director general, que tiene que además tener los requisitos que por ley están establecidos. Y ahí pues fue una de las primeras batallas que tuve que afrontar con esta primera administración, no la de Miguel, la anterior, ¿no? Porque es un cambio muy reciente, que es, si ustedes se han percatado, en el reglamento establece que el director general tiene que estar inscrito en registros públicos, lo cual creo que ninguna entidad lo tiene, ¿no? Al menos no conozco ninguna SAC que en su estatuto establezca la figura del director general, ¿no? Claramente es un absurdo, probablemente. Yo lo entiendo como un error de técnica legislativa que se puede corregir sin ningún problema. Algunas personas ya pasamos de esa vía crucis, otras las van a tener que pasar. Yo tuve la suerte de tener un funcionario público súper abierto a ideas. De repente no todos tenemos la suerte, ¿no? Son mejoras que podríamos poner sobre la mesa en este proceso de cambios para tener la oportunidad de todos lograr el objetivo, que es licenciarnos y llegar a un nivel de calidad óptimo, ¿no? Además de eso, básicamente el tema del consejo asesor, ¿no? Las organizaciones que normalmente estamos acostumbrados no contemplan esta figura porque lo que usualmente tienen es un directorio que finalmente se comporta como un consejo asesor. ¿El directorio qué es? Un directorio de especialistas en una SAC que básicamente dan pinceladas, ideas de por dónde debe ir tu ruta, ¿de acuerdo?
lo importante es que el Ministerio entienda que nos comportamos de alguna manera, ¿no? Y no debemos de comportarnos de otra, sino debemos ver que esos roles no han dejado un vacío, están cubiertos por otras áreas y se pueden suplir. Creo que sí lo entienden, creo que sí lo han podido comprender. Agradezco que no sean SUNEDU, la verdad. Paréntesis, una pesadilla era cuando yo revisaba los CVs de los funcionarios y decía todos son ex SUNEDU. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? Ya había salido ese tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, pasa, ¿de acuerdo? Entonces, eso va por ahí, ¿no? En el tema de gestión académica, ¿no? Básicamente, pues, el tema de las unidades de competencia a veces tienen algunas debilidades, ¿no? Los análisis de pertinencia, por favor, revisen las CBCs, en el anexo 5 está muy claro el cómo hacerlas, ¿no? Felizmente hay cierta flexibilidad, es un cuestionario de preguntas, estadístico, bastante, digamos, rápido en toma de decisiones. Para mi gusto es bien por cumplir, porque finalmente la decisión de ofertar alguna carrera debe ser enteramente a riesgo del privado, ¿de acuerdo? Es decir, si yo mañana, no sé, se me ocurre hacer técnico en bibliotología, todos dicen, Cristian, pero no hay bibliotecas en el país. Bueno, pero es a mi riesgo. Si quiero comprar la mejor tecnología de bibliotecas y es a mi entero riesgo el dinero del privado, ¿por qué tengo que justificar el por qué abrirlo? De repente es un boom, ¿eh? Y mañana me hago rico. Y de repente pierdo dinero. Mientras que no sea el dinero del Estado, de los contribuyentes, pensaría que debo tener ese privilegio de poder gastar mi dinero de manera filantrópica cuando yo considere conveniente. ¿De acuerdo? Si yo quiero ser un técnico, pues, no sé, en energía nuclear, bueno, de repente funciona. Podría no funcionar. ¿Por qué el Estado me debería cuestionar el por qué pongo, digamos, ciertas carreras en ciertos lugares? La verdad, me queda todavía ese sinsabor. Sin embargo, si quieren ser bien, digamos, puntillosos con la norma, el anexo 5 funciona perfectamente. Está el cómo hacerlo, el cómo funciona, el para qué funciona, y casi te lo soplan en los puntos finales, porque te dicen de dónde sacar la información que tiene el propio Estado. En realidad es sacar un poco de diferentes lugares del Estado, hacer un collage y enviárselo al Ministerio para cumplir. ¿De acuerdo? Además de eso, pues, tener el tema de los indicadores de logros bien claros. Como decía Miguel, hay algunas cosas, pues, que todavía están por mejorar. Creo que una de esas es ella, ¿no? Hay otras formas de lograr estas metas en puntual, ¿de acuerdo? El tema de infraestructura, ¿no? El tema de los 5 años es un tema que me parece correcto. No creo que nadie piense en abrir un local en menos de 5 años, pero en cómo justificarlo deberíamos poder ser absolutamente creativos. Es decir, nuevamente, lo que sucede es que tengo el flashback de una reunión del martes respecto de cómo hacer barreras contra locales futuros, ¿no? Y yo decía, pues con una carta fianza, un proyecto que me asegure un financiamiento para poder hacer la obra en el plazo que yo considere conveniente debería ser suficiente. Sin embargo, creo que lo de los 5 años hay que tomarlo en cuenta para no ser observados. Creo que es algo bastante razonable, ¿no? Y no nos piden cosas, pues, exquisiteces como lo hace SUNEDU, ¿no? Si no está inscrito en registros públicos, no vale. Ya, creo que SUNEDU nunca llevó clase de registral, porque entiendo, hasta donde yo recuerdo, que el registro es meramente declarativo y no constitutivo del derecho. Sin embargo, bueno, hay que revisarlo. De repente la norma de registral cambió y yo me he quedado desfasado en el tiempo, y SUNEDU claramente sabe más que yo del tema. Aparte de eso, pues, el tema de los planes de estudio, el formato 4, que colinde bien con el 8, yo creo que este es el dolor de cabeza de bastantes personas. Siempre el tema, todos los que estamos en el medio sabemos que hacer y colocar los grupos en los salones, armar horarios y al finalmente armar profesores, un profesor se cae, deberíamos juntarnos 10 de nosotros y hacer un sistema para operativizarlo, y el Ministerio debería ser nuestro aliado estratégico. Algo así debería funcionar, porque es realmente una tarea titánica hacer eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que ponerlo en un formato que, la verdad, para ser un formato de verdad del Estado, es súper amigable. A mí me parece súper amigable, aunque el cliente lo ve como algo terrible, ¿no? Para mí es un avance realmente significativo que esté tan armado, tan ordenado, con tantos pies de páginas detallados. Me parece que es un avance significativo. Claramente
favorable a lo que se quiere, ¿no? Y luego finalmente pues el tema, y que mencionaba Verónica, lamentablemente ya se fue, nos pasó en nuestro expediente de licenciamiento, ¿no? El tema de contar con el equipamiento en los programas de estudio. Claro, ¿no? Te queda la duda, oye, pero yo solamente estoy equipado para el primer y el segundo ciclo porque aún, o sea, recién estoy iniciando, digamos, la oferta en venta. ¿Para qué voy a poner a instalar todos los equipos en todos los semestres cuando de repente en el segundo semestre me doy cuenta que el negocio no funcionó y tengo que cerrar? ¿Y qué me hago con el equipo? Me ha pasado lamentablemente que he hecho un aporte a la sociedad y he comprado un equipo de más de $1 millón en temas de robótica y que, bueno, claro, la gerencia general me quiere asesinar. Bueno, a mí no especialmente, pero a la persona que quiso hacer la compra, lo comenté en el ministerio, se rieron de mí, porque finalmente parece ser no obligatorio tener todo el equipamiento tirado que tengo ahora en uno de mis locales para una carrera de tecnología que seguramente en 3 años, cuando llegue al final, ese equipo de robótica no sirva porque ya no será robótica pues con controles, sino probablemente con sensores directamente al cerebro o alguna cosa mucho más moderna, y seré el patito feo del mercado porque ese sistema no me servirá para nada.